Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 42 años consulta por fatiga y disnea de esfuerzo progresiva durante 2 semanas, hasta el punto de no poder caminar dentro de su casa sin dificultad respiratoria. Es hospitalizado, pero fallece súbitamente a pesar del tratamiento intensivo. En la autopsia se obtiene un corte transversal del corazón que muestra aumento marcado del tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo. La pregunta es identificar cuál es el mecanismo fisiopatológico principal responsable de sus síntomas. En el desarrollo del caso, el hallazgo anatómico clave es una dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo, característica de una hipertrofia excéntrica. Este patrón se observa típicamente en situaciones de sobrecarga crónica de volumen como cardiopatía isquémica, cardiomiopatía dilatada y valvulopatías regurgitantes como insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral. En estas condiciones, el ventrículo izquierdo se somete a un aumento persistente del volumen diastólico. Inicialmente, el aumento del estiramiento miocárdico incrementa el volumen sistólico mediante el mecanismo de Frank-Starling, permitiendo mantener el gasto cardíaco. Sin embargo, con el tiempo se desarrolla hipertrofia excéntrica, se incrementa el estrés parietal, la adaptación se vuelve maladaptativa y se produce una disminución progresiva de la contractilidad ventricular. Esto conduce a una falla cardíaca sistólica descompensada, responsable de los síntomas de fatiga, disnea, ortognia y edema periférico. Además, la dilatación ventricular aumenta el riesgo de arritmias ventriculares malignas, que es la causa frecuente de muerte súbita. Base fisiológica y morfológica. Adaptación ventricular a la sobrecarga de volumen. En la sobrecarga de volumen, los miocitos agregan sarcómeros en serie, produciendo aumento del tamaño de la cavidad ventricular, espesor de pared normal o discretamente disminuido y también hipertrofia excéntrica. Este patrón se diferencia de la hipertrofia concéntrica, en la que los sarcómeros se agregan en paralelo y predomina el engrosamiento de la pared. Evolución de la hipertrofia excéntrica. La secuencia fisiopatológica es sobrecarga de volumen, estiramiento ventricular, aumento inicial del volumen sistólico compensado por Frank Starling, hipertrofia excéntrica crónica con aumento del estrés parietal, con disminución de la fuerza de contracción, disminución del gasto cardíaco y conduciendo a una falla cardíaca descompensada. La clasificación funcional. Según la tabla de causas de insuficiencia cardíaca no valvular, en la cardiomiopatía dilatada o enfermedad isquémica, el espesor de la pared está normal o disminuido, el tamaño de la cavidad está aumentado y la función contráctil está disminuida y la función diastólica está normal o levemente disminuida. Este patrón corresponde a una falla cardíaca sistólica. Interpretación clínica y pronóstico. En este paciente, el hallazgo de una cavidad ventricular izquierda marcadamente dilatada indica una fase avanzada de hipertrofia excéntrica con disfunción sistólica severa. El mecanismo principal responsable de sus síntomas es la disminución de la fuerza de contracción ventricular. Esta alteración reduce el gasto cardíaco, produce congestión pulmonar y favorece el desarrollo de arritmias ventriculares letales, explicando la muerte súbita. Por lo tanto, la opción correcta a la pregunta era Decrease Ventricular Contraction 4, disminución de la fuerza de contracción ventricular. Puntos clave. La hipertrofia excéntrica ocurre por sobrecarga crónica de volumen. Se agregan sarcómeros en serie, aumenta el tamaño de la cavidad ventricular, inicialmente se preserva el gasto cardíaco por la ley de Frank-Starling. Con el tiempo se desarrolla disfunción sistólica, la contracción disminuye progresivamente, aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita, y el mecanismo principal de los síntomas es la disminución de la fuerza de contracción. Preguntas. ¿Qué tipo de hipertrofia se observa en la sobrecarga crónica de volumen? Hipertrofia excéntrica. ¿Cómo se organizan los sarcómeros en la hipertrofia excéntrica? En serie. ¿Cuál es el principal cambio estructural en la hipertrofia excéntrica? Aumento del tamaño de la cavidad ventricular.
¿Qué función cardíaca se afecta principalmente en este paciente? Función sistólica, es decir, contractilidad. ¿Cuál es la causa más probable de muerte súbita en estos pacientes? Arritmias ventriculares malignas. ¿Cuál es el mecanismo principal responsable de los síntomas descritos? Disminución de la fuerza de contracción ventricular. Recuerda, la sobrecarga crónica de volumen produce hipertrofia excéntrica mediante la adición de sarcómeros en serie. Aunque inicialmente preserva el gasto cardíaco, el aumento progresivo del estrés parietal conduce a disfunción sistólica, disminución de la contractilidad y falla cardíaca descompensada, con alto riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.